a darnos cuenta de todo lo que Él padeció para que nosotros podamos estar aquí hoy en día y ser libres del pecado. ¿Qué consiguió Jesús en la cruz? Una de las primeras palabras fue perdón. Amén. Lucas 23, 24. Vamos a leer ahí. Lucas 23, 24 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Habla del perdón. Aún estando Jesús crucificado, aún habiendo pasado por ese martirio que Jesús pasó, recordemos que Él tuvo que cargar su propia cruz. Y no fue una crucecita como la que muchas veces se ponen aquí de oro. Amén. Muchos cargan una cruz así o aquí en el arete que no pesa nada. Es más, hasta la lucen. Amén. La cruz que Jesús cargó fue una cruz pesada. Amén. Y la cargó por un camino largo. Y durante ese trayecto le iban dando de latigazos. Durante ese trayecto no iba muy cómodo. Iba sufriendo por usted, iba sufriendo por mí. Y aún sin embargo, a pesar de todo ese martirio, llega al lugar donde tenía que llegar. ¿Recuerda? Lo clavan, literalmente atraviesan con clavos. Y déjeme decirle que los clavos no los compraron en la Home Depot. No eran de esos clavos bonitos que usted ve, brillosos. Amén. Los clavos que utilizaban eran grandes y gruesos. A pesar de ese martirio, a pesar de ese sufrimiento que Jesús experimentó por usted y por mí, cuando estaba crucificado antes de morir, Él tuvo el amor y tuvo la misericordia para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, en ese estado de dolor, en ese estado de martirio, nos justifica delante del Padre. Nos justifica a usted y a mí por haber pecado. Porque usted puede decir: no, pero es que eso pasó hace 2000 años. Pero eso lo hizo por usted y por mí todavía hoy. Eso lo hizo porque sabía que usted iba a pecar un día y que yo iba a pecar un día. Eso lo hizo porque Jesús sabía que un día nosotros íbamos a necesitar ese sacrificio. Si no hubiera sido por ese sacrificio, nosotros no tuviéramos cabida en el reino de Dios. Amén. Dios muestra su amor en que, estando aún en ese estado que le describo, y posiblemente nuestra imaginación no alcance para darnos cuenta del verdadero estado en el que Jesús se encontraba, en el verdadero estado físico. Recordemos que Jesús fue hecho hombre, amén. Como cualquiera de nosotros, sentía lo mismo que nosotros. El mismo dolor que Él sintió lo podemos sentir nosotros, lo podemos padecer. Y a pesar de ese estado, Jesús se acuerda de nosotros ahí y dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Al pronunciar esas palabras en su agonía en la cruz, se da cumplimiento también a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la palabra clave ahí es el amor de Dios. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer un sacrificio tan grande por alguien más? Ahora peor, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer un sacrificio tan grande por alguien que les ha pagado mal? Por alguien que no se lo merece. Amén. Otra de las cosas que Jesús consiguió en la cruz, que fue lo más importante, fue que ciertamente compró para nosotros la salvación de nuestra alma. Amén. Jesús, en ese momento, en ese sacrificio, Él pagó un precio. Él pagó un precio de sangre que alcanza hasta el día de hoy para la salvación de nuestra alma. Recordemos, estaba crucificado junto a otras dos personas, y uno de ellos en Lucas 23:42 le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si lo quiere buscar y leerlo, Lucas 23:42. Este hombre recibió la palabra de salvación. En el 43 Jesús le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue el primer hombre que recibió la gracia, la salvación por medio de la sangre de Jesús. Amén.
Él fue el primero que pudo tomar ese beneficio del sacrificio que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba sacrificando su vida, estaba derramando su sangre, y con eso estaba comprando el perdón para nuestras almas. Y Jesús le dice: de cierto estarás hoy conmigo en el paraíso. Este sacrificio va a alcanzar para ti. Vamos a empezar contigo y va a alcanzar para todos los demás que vienen adelante. Amén. Acompáñame por favor a Marcos 8:36. Marcos capítulo 8 versículo 36. Fíjese qué tan grande es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Vamos a leer desde el versículo 35. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El versículo 36 otra vez: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve en esta vida ser uno de los más inteligentes, tener riquezas materiales, tener fama? Hoy en día la mayoría de las creencias populares hacen ver como héroes a cierto prototipo de personas que sabemos que no están bien. ¿Amén? Tanto tienes, tanto vales, dice un dicho. Así juzga la humanidad. Si tienes dinero, te va bien; si no, no. O mereces cierto respeto; si no, no. Pero dice Dios: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué nos sirve jactarnos de inteligencia, de hacer cosas, de ser buenos en cierta disciplina, si nos olvidamos de Dios? Si nos olvidamos del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros y perdemos nuestra alma. Si disfrutamos de riquezas materiales, tiene fama internacional, inteligencia, nada puede sustituir el sacrificio de Jesús. Nada puede sustituir lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Lo único eterno, lo único decisivo que Jesús compró para nosotros, para toda la humanidad, en la cruz del Calvario, fue eso: la redención de nuestra alma. Amén. En Hebreos capítulo 9 versículo 26 dice que eso basta, ese sacrificio fue único, no hay necesidad de que se vuelva a hacer. ¿Alguien tiene Hebreos 9:26? Hoy en día podemos encontrar doctrinas o podemos encontrar personas que ofrecen salvación. Hay quienes hasta predicen momentos exactos y dicen: este día se acaba la humanidad y tienes que venir aquí a mi lugar para que sobrevivas. ¿Se ha oído de ciertas locuras como esas? Y lo peor es que hay personas que lo creen. Es que reúnen gente. Amén. Lo peor es que otras personas como usted y como yo caen en eso. Caen en eso y se acercan y empiezan a hacer todo ese tipo de locuras. Pero dice en Hebreos 9:26: se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Una vez y para siempre, dice. ¿Así dice, hermano, o leí mal? Así dice, ¿verdad? Entonces tenemos que estar confiados y tenemos que estar seguros de que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue una vez y fue para siempre. No hay necesidad de hacer otro sacrificio. Recordemos que en el Antiguo Testamento un sumo sacerdote expiaba los pecados de todo el pueblo por medio de la sangre de los corderos. ¿Amén? Por medio de sacrificio de animales.
de ovejas, corderos, bueyes, etc. Y se hacía una vez para todo el pueblo. En esta ocasión el sacrificio fue tan grande del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, que ese sacrificio alcanza hasta el día de hoy y hasta el fin de los tiempos. Esa es la importancia del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que hoy en día podemos tomarnos de ese sacrificio, podemos recurrir al Padre y decirle: por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, por la sangre que Él derramó aquel día, me acerco a ti y te pido perdón. Y más importante aún, que lo podemos compartir. Y no solamente porque estemos agradecidos, sino porque es un mandato. Usted y yo podemos salir afuera y decir: hey, la salvación que yo tengo, la salvación de mi alma, el precio que fue pagado por la salvación de mi alma alcanza para la tuya también. Usted puede compartir con su familia, con sus amigos, que el precio que fue pagado por su salvación alcanza para la de ellos también. Usted puede decirles: hey, el sacrificio fue tan grande aquella vez en la cruz, la sangre preciosa de Jesús derramada alcanza para cubrir tu pecado. Puedes acercarte a Dios y decirle: Jesús, perdóname, Dios, perdóname. Me acerco a ti por medio del sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz, por medio de la sangre que fue derramada aquel día. Y no hay nada que pueda quitar eso. No hay nada que pueda ignorar ese hecho. ¿Amén? Leímos en Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Recordemos que Jesús, cuando vino a esta tierra, Él no cometió pecado. Sin embargo, tuvo que pagar por el pecado de nosotros. El dolor y el sacrificio que Él padeció, lo debimos de haber padecido nosotros. Fue tan grande su amor que Él dijo: no, yo lo voy a hacer por ellos. Mi sangre es la que se va a derramar para que ellos puedan expiar sus pecados, para que ellos puedan limpiarse sin padecerlo. A lo mejor ese es el problema para nosotros, no se nos hace tan fácil que no lo queremos hacer, o le damos tiempo, decimos: no, luego, el año que entra, en la semana que viene. Se nos hace se nos dio la oportunidad de hacerlo tan fácil, de una manera cómoda, y no lo aprovechamos. Lo hacemos a un lado, lo tenemos como cosa menor. ¿Amén? No tomamos en cuenta ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. No le damos la importancia necesaria, la importancia que tiene el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra y a la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Cuando Jesús hizo esta expiación, en Hebreos capítulo 1 versículo 3 nos dice que la hizo por nosotros, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, no los de Él, porque Él no tenía pecados. Que nos quede claro que Jesús vino y murió por nuestros pecados, que todo lo que hizo lo hizo por nuestra culpa. Amén. Hay otro versículo que también reconoce ese hecho, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿A usted le agrada pagar las cuentas de alguien más? Imagínese que su vecino le llega con su recibo de la luz y le dice: hey, págame el recibo de la luz, ¿no? Y ahorita en invierno, que está tan agradable, usted: oh sí, claro que sí, pásale, préstamelo, ahorita vengo, te traigo el recibo. Fíjese, y estamos hablando de un pago económico, ¿eh? Es más, no se lo va a poner más difícil. Que llegue el vecino: oye, no me alcanzó para el galón de leche, puedes ir por uno para mí. ¿Qué le diría? A lo mejor sí, ¿no? Si se lo come un galón de leche, ya no servirle la luz. Pero si se le queda viendo así, medio raro. Y a lo mejor la primera vez lo hace y la segunda ya se le queda viendo más raro.
La tercera ya no le abre la puerta. A ver. Pero en este caso, Jesús vino y pagó por nosotros. Jesús vino y pagó por usted. Jesús vino y pagó por mí. Y ya le describí el sacrificio que hizo al avanzar hacia la cruz, hacia su muerte. Y aún estando colgado antes de morir físicamente, Jesús no se quejó de nosotros. Él sabía por qué lo estaba haciendo. Él sabía lo que iba a conseguir con ese sacrificio. Él sabía, Él nos amaba desde ese momento. Amén. Fue tanto su amor que dio su vida. Fue tanto su amor que padeció todos esos dolores para que usted y yo no los padeciéramos. ¿Qué otra cosa consiguió Jesús en la cruz? Aparte de la salvación de nuestra alma, que fue lo más importante. Amén. Jesús padeció por nuestras enfermedades, dice Isaías. Hay muchos beneficios en ese sacrificio. Hay muchos beneficios de los cuales nosotros podemos echar mano. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios se enferma? ¿Por qué no vienen a la iglesia cuando les da gripa? Es por lo mismo, hermano. No tomamos en serio el sacrificio de Jesús. No le damos la importancia que tiene el sacrificio de Jesús. No nos damos cuenta del poder que Jesús explotó al hacer ese sacrificio. El poder que Jesús dio a la humanidad al hacer ese sacrificio. Y lo hizo por todos nosotros, no nada más por los judíos en ese momento. Amén. Rasgó el velo para que todos pudiéramos entrar. Rasgó el velo para que usted y yo podamos llegar por medio de ese sacrificio al Padre. Amén. Jesús perdona nuestros pecados. Jesús, estando en agonía, tiene la capacidad de amarnos en ese momento, de no sentir ese sentimiento tan humano, de sentir el coraje que muchas veces nosotros sentimos por cosas menores. Él tal vez vino a su vida, pero pudo ignorarlo. Amén. Pudo hacerlo a un lado y decir: no, por amor lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque los amo. Y en cierta ocasión le preguntaron a Jesús que si cuál era el mandamiento más grande. ¿Y recuerda lo que contestó? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Amén. Ese, usted y yo lo podemos hacer fácil, porque creemos en Dios, porque sabemos que existe. Nosotros como cristianos, como creyentes de un ser superior que es Jehová, que es Dios, podemos amar a Dios y decir por sobre todas las cosas, y darle el primer lugar en nuestra vida, y reconocerlo como nuestro Salvador, y reconocerlo como el Creador, decíamos en la mañana en la escuela dominical, reconocerlo como el ser omnipotente, omnisciente, omnipresente que es. Amén. Podemos creerlo así. Tal vez no tengamos mucha complicación en hacerlo. Podemos darle ese lugar a Dios de ser el primer lugar en todo. Amén. De amarlo por sobre todas las cosas. Así dijo Dios: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Pero no se quedó callado ahí. Dijo uno más, ¿verdad? ¿Cuál fue el siguiente? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no se quedó callado? Ahí es donde vienen los problemas para nosotros. Voltea a su lado y todos los que vea son sus prójimos. Y a lo mejor aquí nos caemos bien. Amén. Aquí nos llevamos bien, no hay tanto problema. Y sí, hermano, yo le compro el galón de leche a usted. Pero afuera, cuando usted sale y va a su trabajo, cuando usted sale y va a la escuela, todos los que ve a su alrededor también son sus prójimos. Y ahí no todos les caen bien, ¿verdad? Ahí se nos complica un poquito más todavía. Bueno, espero que así sea, que se nos complique más allá que aquí. Que aquí nos caigamos mejor todos, amén. Dijo Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como le dije, podemos poner a Dios en primer lugar, no batallamos. Es Dios, eso justifica todo, amén. Es más poderoso que nosotros. Pero al vecino, ¿por qué lo tengo que querer tanto?
nunca amarra a su perro y viene y me hace un cochinero aquí. Cosas tan sencillas como esa nos hacen crear malos sentimientos, nos hacen ir en contra del sacrificio de Dios. Si Dios pudo amarnos, si Dios pudo perdonar nuestros pecados, amén, nosotros hemos sido mentirosos, nosotros hemos sido, etcétera, etcétera. No les quiero nombrar todos, me da pena. Amén. Hemos sido muchas cosas y a pesar de eso Dios nos perdona. Y nosotros somos incapaces de demostrar el amor de Dios para con nuestro prójimo por cosas muy simples o más simples que esas, o simple y sencillamente ignoramos. Amén. Nos aislamos y decimos: no, eso no lo voy a hacer, que lo haga otro. Somos muchos en la iglesia. Amén. El sacrificio de Jesús alcanza para usted y para mí, pero también alcanza para los que no lo han conocido. El sacrificio de Jesús alcanza para todas esas personas que no han oído de Dios, o que siempre han creído una verdad diferente. Le digo verdad diferente porque es difícil convencerlos de ciertas cosas que no hacen bien. Todos dicen: todos somos hijos de Dios. En la mañana veíamos que somos creación de Dios. Todos hijos de Dios conlleva un proceso, conlleva un sacrificio, conlleva una responsabilidad, un compromiso de parte nuestra. Y es lo que nosotros tenemos que predicar, pero lo tenemos que hacer con amor. Lo tenemos que hacer con el ejemplo que Jesús nos dio. Lo tenemos que hacer sabiendo que Él padeció por nosotros, sabiendo que Él compró nuestros pecados, que Él padeció nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Efesios capítulo 1 versículo 7. Efesios capítulo 1 versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es en el que tenemos perdón por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Jesús nos perdonó, amén, y de acuerdo a sus riquezas en gracia, sabemos que es el dueño de todo. Entonces imagínense las riquezas que tiene. Hay muchos versículos en la Biblia que hacen referencia al sacrificio de Jesús, que hacen referencia a lo que Jesús hizo en la cruz ese día. Amén. Una de las primeras referencias es lo que leímos en Isaías, que fue una profecía de cuando Él viniera, de lo que iba a padecer por nosotros. Después de eso, en el Nuevo Testamento hay muchas referencias acerca del sacrificio, porque ya lo habían vivido. E incluso hoy en día, usted y yo, cada uno de nosotros que hemos creído y hemos aceptado ese sacrificio para nuestro perdón, para perdón de nuestros pecados, somos un ejemplo vivo de que ese sacrificio sirve. Amén. Lo he repetido muchas veces en este lugar y se los he preguntado directamente: ¿cuántos de nosotros estuviéramos aún vivos siquiera si no nos hubiéramos acercado a Dios? ¿O cuál sería nuestra condición física si no nos hubiéramos acercado a Dios? Amén. Pero nos acercamos a ese sacrificio de cruz, ese sacrificio de sangre que Jesús hizo, y podemos gozar los beneficios que contrajo ese sacrificio. Podemos gozar salud física, podemos gozar salud emocional, salud mental, salud espiritual, gracias al sacrificio de Jesús. Decíamos: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo?, dijo Dios en Marcos, si pierde su alma. ¿De qué se jactan? ¿De qué presumen si su alma está perdida? Es contradictorio como seres humanos, como personas, como humanos, pensar que la muerte es el fin de todo. ¿Amén? Y aún más sería imposible como cristianos creer eso. Y
y la mayoría se hacen llamar cristianos porque creen en Jesús. Por eso hice referencia al principio sobre la Semana Santa. ¿Cuántos conocían de la Semana Santa? Todos conocen de la Semana Santa y todos dicen que son hijos de Dios, porque en cierta manera han oído o han hablado han escuchado de Dios. Amén. Pero ninguno de ellos, de esas personas, le dan la seriedad necesaria o le dan la importancia necesaria al sacrificio. Ninguno de ellos toman en serio el hecho de que esta vida hoy en día es de 80 años, el promedio de vida, y después viene una eternidad. Una eternidad son muchas veces 80 años, para que me entiendan. Amén. Son muchas veces 80 años. Por eso hizo Jesús referencia de que le sirve al hombre ganar al mundo en 80 años si pierde su alma por la eternidad, por muchas veces 80 años. ¿De qué nos serviría a nosotros enfocarnos en cosas materiales, dedicar nuestra vida al querer tener, si no amamos a nuestro prójimo? Se le ha cambiado. ¿Qué dijo? ¿A perder su alma? Pues le empieza a perder cuando no ama a su prójimo. Amén. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Otra de las cosas que Jesús consiguió en ese sacrificio fue el acceso directo a Dios. Imagínese el privilegio. Usted incluso hoy en día, si quiere ir a visitar al alcalde de la ciudad, llega, toca la puerta, pase usted, siéntese, ahorita viene, lo tiene en 5 minutos. ¿Así es? No. Tiene que hacer cita y lo atiende un secretario del secretario del secretario. Amén. Y le dicen que le deje una nota o un mensaje. Todos los representantes, los políticos importantes tienen un número telefónico al que usted les puede llamar, pero nunca atiende él. Amén. Si le va bien, le atiende una persona de verdad. Si no, le atiende una máquina y le dice que deje un mensaje. Amén. Hay muchas personas humanas a las que no tenemos acceso. Y estoy hablando así de cuestiones locales. Ahora imagínense los que quiera llegar con el presidente. No es de que llegue y toque el timbre de la Casa Blanca y le ofrezcan un café. Pero Jesús, gracias a su sacrificio en la cruz, nos dio acceso libre y directo a Dios. Jesús, por medio del sacrificio que hizo en la cruz, por medio del derramamiento de sangre, logró que usted y yo podamos llegar hasta el lugar santísimo y hablar directamente con Dios, sin intermediarios, sin citas, nada más con el corazón dispuesto a hacerlo. Y otra vez, no le damos la importancia necesaria a ese hecho. Es tan fácil hacerlo que lo ignoramos. ¿Cuántas veces llegamos directamente con Dios a hablar con Él? ¿Cuántas veces tenemos el altar abierto y dispuesto y disponible para platicar con Dios? Y no lo hacemos. Vemos la puerta abierta de la oficina de Dios, del Todopoderoso, del que lo puede sanar, del que lo puede ayudar con su problema familiar, con su problema, el que sea. Sabemos que está la solución ahí y pasamos de largo. Nos ocupamos de otras cosas primero. Tenemos el acceso directo a la solución de todos los problemas. Tenemos el acceso directo a la posibilidad de ser felices el resto de nuestra vida aquí y pasamos de largo. ¿No le creemos a la palabra de Dios? No le damos la importancia necesaria a la palabra de Dios. Muchas veces lo hemos leído, muchas veces lo hemos estudiado, muchas veces se nos ha dicho y no lo tomamos en serio. Cuando tenemos un problema, recurrimos a un amigo, recurrimos a un psicólogo, recurrimos etcétera, y no vamos a Dios. Y tenemos acceso libre.
Tenemos acceso libre. Mateo capítulo 27 versículos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué el velo se rasgó en dos? Porque ya no era necesario que el sacerdote derramara sangre de ningún animal, por cuanto Cristo ya había derramado su propia sangre en la cruz. Ahorita ya les di un poquito de historia. Les dije antes, había un lugar separado por ese velo. Y esto es historia literal. Cuando Jesús murió hubo un temblor y ese velo del templo se rasgó. Amén. Eso simbolizó la entrada libre a ese lugar, el lugar santísimo, el lugar al que antes nada más una vez al año podía entrar una sola persona. Y si esa sola persona estaba mal delante de Dios, moría al instante allá adentro. Se le ataban campanitas en su vestimenta, amén, y aparte una cuerda en el pie, y le daban cuerda, ahora sí, para que pudiera ir y caminar. Y si el que lo estaba cuidando de afuera, que no podía entrar, dejaba de oír las campanitas de donde se estaba moviendo, cada que se movía este sumo sacerdote hacía ruido con las campanitas. Si dejaba de oírlo, había que jalarlo, significaba que no la libró, a ver, que algo hizo mal. Era de tal magnitud ese lugar que la persona que entraba impuramente a ese lugar moría. Amén. Y para sacarlo, pues por eso iba amarrado, porque si entraba otro por él, ahí quedaba también. Se murió el sumo sacerdote, que no me muera yo. Pero hoy, cuando Jesús murió en la cruz, leímos, se rasgó el velo. Hubo un temblor y se rasgó ese velo. Eso simbolizó la entrada libre. Y ahora dice, no, pero es que no voy porque traigo pecado y si me muero. Bueno, puede pasar, pero sin embargo, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, hubo derramamiento de sangre, y esa sangre alcanza, como le dije, para usted y para mí. Cuando nosotros llegamos a ese lugar delante de Dios, Dios nos ve a través de la sangre de Jesús. Amén. Dios deja de ver el pecado que hay en usted y ve la sangre, ve el sacrificio que su Hijo hizo en la cruz. Amén. Y si usted recurre a eso, si usted puede llegar al Padre libremente, sin cita, y decirle, Jesús, yo recurro a la sangre, a ese sacrificio que hizo tu Hijo, para que me perdones, tenga la seguridad y tenga la confianza de que Dios lo perdona. Amén. De que va a poder adquirir todos los beneficios que hay en ese lugar, de que va a poder adquirir el perdón por los pecados, la salvación de su alma, la sanidad de su cuerpo físico. Entonces, ¿por qué sufrimos tanto como cristianos? Ahora sí, ya dirigiéndome directamente al pueblo de Dios, a nosotros, a los que estamos aquí hoy en día. ¿Por qué siempre andamos padeciendo? En el caso, no todos, no aplica para todos. Es porque no tomamos en serio la palabra de Dios. Es porque no le damos la importancia necesaria al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Es porque lo vemos como un cuento de la antigüedad. Es porque lo vemos como una clase de escuela dominical que fue contada como fábula, etc. Dejamos de vivir la palabra y dejamos de adquirir todos esos beneficios que Dios nos entregó. ¿No cree usted que es tiempo de empezar a vivir la palabra de Dios? ¿No cree usted que es tiempo de empezar a hacer válido el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, de darle la importancia al hecho de que Jesús padeció todo ese camino hacia el Calvario, cargando una cruz, recibiendo azotes, habiendo sido ya azotado? Amén. Jesús fue condenado a ser azotado. 40 azotes menos uno, dice. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos son? 39. Pero esa era una ley judía, lo azotaron los romanos, no los judíos. ¿Sabe hasta cuándo azotaban los romanos? Hasta que se le cansaba el brazo. ¿Y sabe lo peor? Que había 3 o 4 soldados haciendo fila para azotarlo. Amén. Y después de ese sacrificio, de esos latigazos, tuvo que cargar su cruz. Le pusieron una corona de espinas en señal de burla,
con que eres rey, aquí está tu corona, le dijo. Y así tuvo que caminar con la cruz hacia su muerte física. Y nosotros hoy en día menospreciamos ese sacrificio. Nosotros hoy en día no vivimos ese sacrificio. Si se nos condenara a nosotros a hacer ese sacrificio, si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Jesús, al primer latigazo, hermano, no, esto no es cierto, ahí se le echan, que le busquen. Imagínense que usted lo condenan a hacer eso por causa de su vecino. Le dije ahorita, no le queremos comprar un galón de leche, menos recibir un latigazo. Ya me dolió. O sea, hubiéramos llegado hasta donde le ponen los clavos a Jesús. Hermano, la mayoría, todos nosotros hubiéramos abandonado esa misión, hubiéramos abandonado esa tarea antes de empezar, al momento de ser juzgado. No es cierto. Es necesario que nosotros nos renovemos día a día espiritualmente. Es necesario que nuestra vida cambie para nosotros poder tomar en serio y darle el valor al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es necesario que empecemos a tomar en serio cada paso que Jesús dio, cada gota de sangre que Jesús derramó en ese camino, en esa cruz, por salvación de tus pecados, para perdón de tus pecados y para salvación de tu alma. Vamos a cantar este canto que dice: renuévame, Señor Jesús. Y si en el proceso de este canto usted siente la necesidad de entrar directamente, sin necesidad de hacer cita, le dije ahorita, si usted siente la necesidad de acercarse a Dios y recurrir a ese sacrificio y recurrir a esa sangre y decirle: Dios, perdona mi vida, perdóname por la sangre que tu Hijo derramó en la cruz, perdona mis ofensas, puedes hacerlo directamente en el altar. Puedes llegar hasta ese lugar santísimo sabiendo que no vas a morir, porque Dios te va a ver por medio del sacrificio de su Hijo. No tienes que tener la desconfianza que tenía el sumo sacerdote. Puedes ir directamente a Él, puedes ir directamente a Jesús, a Jehová, puedes ir directamente al Padre y decirle: perdóname por mis pecados. Es más, yo me voy a hacer un lado yo también. Que nada se interponga entre tú y ese lugar al que ahora tienes acceso gracias al sacrificio de Dios. No quiero que nada se interponga entre tú y ese lugar al que tienes acceso gracias al sacrificio de Jesús. ¿Sí me oíste, hermano? Tienes acceso libre y directo. Aún siendo cristianos, pecamos, hacemos las cosas que no debemos de hacer. Y tú puedes decir: no, pero es que yo me he portado bien toda esta semana y pedí perdón la semana pasada. Pero tal vez caíste en cuenta hoy en día que tenías en poco ese sacrificio de Jesús. O simple y sencillamente puedes venir a este lugar y agradecerle a Dios por el sacrificio. ¿No te gustaría agradecerle? ¿No te gustaría expresar tu gratitud y decirle: gracias, Dios, por el sacrificio que hiciste por mí? Gracias, Padre, porque gracias a ese sacrificio ahora yo tengo entrada a este lugar santísimo. Gracias, Padre, porque estás conmigo todos los días de mi vida. Renuévame. Puedes decirle esta tarde: renuévame, Dios. Ya no quiero ser igual, porque te hemos fallado, Padre. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, Porque necesitamos esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Porque necesitamos que Jesús estrene nuestra vida. Porque hemos menospreciado el sacrificio de Dios.
ya no quiero ser igual. Venimos delante de ti, Padre, pidiendo que nos renueves. Venimos delante de ti, Dios, a pedir tu ayuda, Padre.